Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿Por qué no progresamos en santidad? Y razones para crecer en santidad, por Thomas Brooks. En esta lectura de Thomas Brooks, nos adentramos en dos aspectos esenciales de la vida espiritual. Primero, las causas por las cuales muchos creyentes no progresan en la santidad. Y segundo, los poderosos motivos que nos deben alentar a buscar un crecimiento constante en santidad. Brooks nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor y que el mayor honor del cristiano no está en las coronas terrenales, sino en reflejar la gloria de Cristo en su vida diaria. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Primero, la fuerza, el poder, la actividad y la prevalencia del pecado en ustedes, hasta el día de hoy, dan testimonio en sus rostros de que aún han alcanzado pequeñas medidas de santidad. Romanos 7, 22, 24. Isaías 59, 12. Oh, hermanos míos, ¿no son muchas de sus corrupciones tan poderosas y fuertes como lo eran hace 5, 10, sí, 20 años? A pesar de todas las oraciones que han hecho, y todos los sermones que han escuchado, y todas las lágrimas que han derramado, y todas las resoluciones que han tomado, y todas las promesas que han hecho, y todos los conflictos que han tenido. ¿Y qué dice esto sino que la santidad está en un punto bajo en sus almas? Oh señores, si la santidad hubiera alcanzado una mayor altura en sus almas, ¿con cuánta facilidad pisotearían sus lujurias? A medida que la casa de David se fortalecía cada vez más, la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Segunda de Samuel 13:1. Así como la santidad crece gradualmente en el alma, el pecado muere gradualmente. Cuanto más abunda un hombre en santidad, más abunda en sus conquistas espirituales sobre el mundo, la carne y el diablo. Gálatas 8:14. Oh señores, su orgullo, su amor propio, su mundanalidad, su pasión, su escasa fe, su hipocresía, su carnalidad, etc., demuestran que aún no han ascendido muchos peldaños en la escalera de Jacob. Oseas 5:5. En segundo lugar, no has alcanzado mucha santidad. Es una evidencia del alto precio que le das a los juguetes, las nimiedades y las vanidades de este mundo, como Jonás le dio a su calabaza. Génesis 24:30, 31. Ah, ¿en qué proporción valoran los hombres los honores vanos, las riquezas efímeras y los placeres fugaces de este mundo? ¿No prefirió Pedro un tabernáculo terrenal, Mateo 17, por encima de un palacio celestial, no hecho con manos y eterno en los cielos? Pero, ¿qué digo de Pedro, cuando esta enfermedad se había extendido una y otra vez por los corazones de todos los discípulos, como puedes ver evidentemente al comparar estas escrituras? Mateo 17:4, Segunda de Corintios 5:1-2, Mateo 18:1-2, Marcos 9:33-36, Lucas 9:46-47. Discutían una y otra vez. ¿Quién de ellos sería considerado el mayor? A menudo mantenían fuertes disputas entre ellos sobre quién tendría el mayor honor, el mejor cargo y el lugar más alto en el reino terrenal de Cristo. De hecho, sus pensamientos, mentes y corazones estaban tan absortos en un reino externo, un reino mundano, que poco les importaba ni el reino espiritual de Dios dentro de ellos, ni el glorioso reino de Dios sobre ellos. Así como los indios necios prefieren cualquier juguete y nimiedad a sus minas de oro, así también muchos cristianos, de baja santidad, prefieren las vanidades triviales de este mundo a los gloriosos tesoros y los placeres infinitos que están a la diestra de Dios. Salmo 16:11. Pero donde la santidad alcanza una altura considerable, allí los hombres harán de las coronas terrenales un escabel para que Cristo se levante y cabalgue triunfalmente. Allí toda la gloria y el brillo de este mundo serán solo escoria y estiércol. Pero todo lo que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por amor de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida comparado con la incomparable grandeza de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Allí los hombres, como la mujer, la iglesia del Apocalipsis, pisotearían la luna, es decir, todas las cosas de este mundo, tan cambiantes como la luna, bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. Si hubiera más santidad en sus corazones,
Todas las cosas alegres y galantes de este mundo serían más despreciables a sus ojos. Oh, señores, si Midas fue condenado a usar orejas de asno por preferir la flauta de Pan al laúd de Apolo, es decir, la política humana a la providencia divina, cuán severamente deben ser censurados quienes prefieren las pobres, bajas y vacías nadas de este mundo a toda la gloria y felicidad del mundo eterno, etcétera. En tercer lugar, has alcanzado poca santidad. Observa tus temores y desmayos en un día de adversidad. Aunque hay tantos temores en las Escrituras, sin embargo, en un día de calamidad, ¿con qué facilidad y frecuencia tus temores superan a tu fe? Isaías 51, 12, 13 y 41, 10. ¿Cuántos desmayos te acompañan entonces? Proverbios 24, 10. Si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Mira, así como la debilidad corporal descubre la debilidad corporal, así también la debilidad del alma descubre la debilidad del alma. Son los problemas, las pruebas de la fortaleza de un cristiano. Las aflicciones pondrán a prueba la savia y la vida que tenemos dentro de nosotros. Así como el hombre busca la santidad, así es su fuerza bajo las pruebas. El que no tiene santidad no tiene fuerza, y quien tiene poca santidad tiene poca fuerza. Quien tiene mucha santidad tiene mucha fuerza, y por consiguiente resistirá con valentía en el día de la prueba. Su arco, al igual que el de José, se mantendrá firme. Génesis 49, 23, 24. Aunque Noé, al construir su arca, enfrentó muchas pruebas dolorosas, muchas afrentas tristes, muchas burlas y muchas mofas amargas. Y aunque la gente generalmente se reía del buen anciano, pensando que solo soñaba con la lluvia, sin embargo, Noé, siendo eminente en santidad, su arco se mantuvo firme y continuó construyendo el arca hasta que terminó la obra que Dios le había ordenado. Pero, oh, la tristeza, la debilidad que acompaña a la mayoría de las personas en el día de su adversidad. Jeremías 8, 18 al 21. Cuando quería consolarme contra la tristeza, mi corazón desfallecía en mí. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo me sentí herido. Me ennegrecí. El asombro se apoderó de mí. Capítulo 45, 3. Dijiste, ay de mí ahora, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Desfallecí en mis suspiros, y no hallo descanso. Lamentaciones 1:22. Porque son muchos mis suspiros, y mi corazón desfallece. Capítulo 5, 17. Por esto nuestro corazón desfallece, por estas cosas se nublan nuestros ojos. Ahora bien, esta debilidad en el día de la adversidad habla de mucha debilidad espiritual. Porque donde la santidad se eleva a una altura noble, allí los hombres resistirán con valentía, incluso en un día de calamidad. El águila es la reina de las aves, y por lo tanto, los romanos, que eran los mayores potentados de la tierra, aún la llevaban en sus estandartes. Ahora bien, el naturalista observa respecto a esta ave real que, mientras que todas las demás aves emiten un sonido cuando tienen hambre, esta ave principesca no emite ningún sonido, aunque tenga mucha hambre, pues tal es la grandeza y nobleza de su espíritu, que pase lo que pase, no llorará, ni se lamentará, ni se lamentará, como hacen otras aves cuando carecen de alimento. Su espíritu principesco la lleva por encima del hambre, la sed o el peligro. Así también, los hombres eminentes en santidad son hombres de un espíritu tan noble y principesco que no desfallecerán, ni se enojarán, ni se inquietarán, ni se quejarán, ni se lamentarán, sean cuales sean sus necesidades, pruebas o apuros. Las aflicciones que quebrantarían los corazones de otros hombres ni siquiera pueden perturbar su sueño. Siguen en su camino, y pase lo que pase, se acercarán cada vez más al cielo. Pero donde hay un poco de santidad, los hombres serán como las aves comunes del aire, todavía haciendo ruido, todavía llorando, gimiendo y lamentándose ante cada prueba y problema que enfrenten. Pero, en cuarto lugar, tienen poca santidad. Observen su facilidad, su prontitud y sus frecuentes caídas ante las tentaciones y los impulsos de pecar. Oh señores, cuando la tentación apenas los toca y los toma, cuando apenas son tentados, ya son vencidos. Apenas asaltados, ya son vencidos. Ciertamente, la santidad está en su punto más bajo en sus almas. Esa guarnición, sin duda, es muy débil, la que es tomada al primer asalto, y ese soldado está apenas armado.
el que es aniquilado al primer golpe. De la misma manera, ese cristiano tiene poca fuerza espiritual si es vencido a la primera tentación. Cuando el entendimiento de los hombres se corrompe fácilmente con el error, o sus juicios con la ligereza, o sus voluntades con la perversidad, o sus afectos con el desorden, o sus conciencias con la injusticia, es un argumento muy sólido para afirmar que hay poca santidad en su interior. Oh señores, hombres eminentes en santidad, en su conducta ordinaria, siempre han sido eminentes en resistir y soportar las tentaciones, como es evidente en José, Job, Daniel, los tres jóvenes hebreos. Génesis 39, Job 1, Daniel 3 y 6. Austin agradece al Señor que su corazón y la tentación no coincidieran. El diablo, tentando a Buenaventura, le dijo que era un réprobo y, por lo tanto, lo persuadió a disfrutar de los placeres presentes de esta vida, pues, dice Satanás, estás excluido de las futuras alegrías con Dios en el cielo. A lo cual respondió, no, no es así, Satanás, porque si no debo disfrutar de Dios después de esta vida, me esforzaré por disfrutarlo tanto como pueda mientras viva. Cuando a uno de los mártires le ofrecieron riquezas y honores si se retractaba, dio esta excelente respuesta: solo ofréceme algo mejor que mi Señor Jesucristo, y verás lo que te diré. Y el joven converso, al ser tentado, respondió, ya no soy el hombre que era. Cuando el emperador Valente ofreció grandes privilegios a Basilio y le dijo que lo convertiría en un gran hombre, respondió, ofrécelos a los niños, no a los cristianos. Cuando Bernardo fue tentado, dijo, no me digas, Satanás, lo que he sido, sino lo que soy, y seré por la gracia. Y así, cuando Besa fue tentado en un caso similar, respondió, sea lo que fuere, ahora soy en Cristo una nueva criatura. Y eso es lo que te preocupa, Satanás. Podría haber continuado en mis pecados el tiempo suficiente antes de que te hubieras indignado, pero ahora veo que me envidias por la gracia de mi Salvador. Y cuando Agustín fue duramente vilipendiado por los donatistas por la maldad de su juventud, respondió, cuanto más grave era mi enfermedad, tanto más admiro al médico. Así, hombres eminentemente santos se han mantenido firmes frente a todas las tentaciones e inclinaciones al pecado. Pero, ay, en estos tiempos, con cuánta facilidad, prontitud y frecuencia caen multitudes ante cualquier tentación. Tan pronto como Acán puso sus ojos en el manto babilónico, los siclos de plata y el lingote de oro, sintió picazón en los dedos por tocarlos. Josué 7:21. De igual manera, muchos en estos días, en cuanto ven el camino hacia el honor, la promoción, un puesto importante, un alto cargo, etc., cuánto les pica la mano, cuánto anhelan estas cosas sus almas. Y aunque tengan un fuerte sabor y olor a Babilonia o a Roma, sin embargo, deben poseerlas. Esas personas harían bien en recordar que la vestidura babilónica de Acán no era más que un sudario para cubrirlo, y su cuña de oro no era más que una cuña para henderlo, y sus ciclos de plata no eran más que ciclos para sujetarlo más firmemente, tanto bajo la ira de Dios como bajo la del hombre, quienes pueden cambiar de actitud ante cualquier viento, cerrarse a cualquier adoración y postrarse ante cualquier ídolo que el hombre erige, o no tienen santidad, o la tienen muy poca, en sus corazones. Quienes caen con facilidad ante las tentaciones internas o externas nunca han alcanzado una gran medida de santidad. En quinto lugar, tienen poca santidad. Observen el extraño comportamiento de sus almas cuando el Señor los azota en algún gozo íntimo y querido. Si el Señor simplemente frunce el ceño a su José, o toca a su Isaac, o llama a su Benjamín, o seca su calabaza, o ahora con Raquel no encontrarán consuelo, o con Jacob irán de luto a la tumba, o con David exclamarán, oh Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto por ti. O con Jonás le dirán a Dios en su cara que hacen bien en enojarse. Jeremías 31:15, Génesis 37:35, Segunda de Samuel 18:33, Jonás 4:9. Oh, ahora no puedes mirar hacia arriba y confiar en Dios. No puedes mirar hacia arriba y deleitarte en Dios. No puedes mirar hacia arriba y esperar en Dios. No puedes mirar hacia arriba y consolarte en Dios. No puedes mirar hacia arriba y acostarte en el buen placer de Dios. No puedes mirar hacia arriba y justificar a Dios. No puedes mirar hacia arriba y decir que Dios es tu Dios. Oh,
ahora que Dios te ha tocado en tu primogénito, no puedes comer, ni beber, ni dormir. Ya no puedes saborear nada dulce, ni encontrar consuelo, ni hallar satisfacción en ninguno de tus placeres. Ahora que Dios ha tocado la niña de tus ojos, no puedes pensar bien de Dios, ni hablar bien de Él, ni comportarte bien con Él. Oh, ahora nadie puede complacerte, ni nada puede satisfacerte. Ahora piensas que no hay dolor comparado con tu dolor, ninguna cruz comparada con tu cruz, ni ninguna pérdida comparada con tu pérdida, etc. Ahora todo dulce es amargo, y todo consuelo es una cruz, y en consecuencia te comportas tanto con Dios como con los hombres. Lamentaciones 1:12 al 18. Todo lo cual habla de que la santidad está en un punto muy bajo en tus almas. Oh, señores, si la santidad hubiera alcanzado una altura considerable en sus almas, bendecirían, como Job, quien fue eminente en santidad, a un Dios que toma, así como a un Dios que da. Job 1:21. Y se comportarían con dulzura y sinceridad hacia Dios, tanto cuando les escribe cosas amargas como cuando les multiplica sus favores y bondades. Pero sí, cuando la vara los golpea, patean, se agitan, se irritan, se enfurecen, se enfadan y destrozan sus consuelos, sus almas y a su Dios, en la medida de lo posible. Ciertamente las corrientes de santidad se agotan en sus almas. Sexto, ¿tienes poca santidad? Observa los vaivenes de tu espíritu, según la obra de las causas secundarias. Como obran estas causas, tú subes y bajas, subes y bajas. Ora estás lleno de esperanzas, y ora estás lleno de temores. Ora crees, y luego desesperas. Ora eres firme, y luego vacilas. Ora dices, seguramente Dios volverá a reconocernos. Y por un momento dices, en verdad, Dios nos ha abandonado. Ora dices, que ves que las nubes comienzan a dispersarse, y luego dices que las nubes se oscurecen y espesan. Ora dices que el invierno ha pasado y que ha llegado el canto de los pájaros, y luego dices que tu invierno probablemente será más largo que nunca. Cantares 2:11-12. Jeremías 10:11. Ahora dicen que hay bálsamo en Galaad, y en otro momento dicen que su herida es incurable. Ahora dicen que todo está bien, y pronto están dispuestos a darlo todo por perdido, etc. Y así, sus corazones suben y bajan según la obra de las causas secundarias. Cuando tengas la bolsa llena, ejércitos poderosos, consejeros sabios y grandes aliados, entonces estarás listo para decir, sin duda nuestra montaña es fuerte y jamás seremos conmovidos. Salmo 36:8. Pero cuando tus bolsas estén vacías, tus fuerzas destrozadas, tus consejos disipados y tus aliados caídos, entonces estarás listo para clamar, oh, ahora no hay esperanza, no hay ayuda. Oh, pero si fueras eminente en santidad, entonces, bajo las más tristes y contradictorias maniobras de las segundas causas, dirías con Asa, oh Señor, nadie como tú para ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. Segunda de Crónicas 14:11. Y con Eliseo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16-17. Y con Moisés. Estad firmes y ved la salvación de Dios. Éxodo 14:13. Y con David. El Señor está de mi lado. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Salmo 118:6. La santidad, en cualquier grado considerable, opondrá el poder de Dios a todo el poder del mundo, y entonces triunfará divinamente sobre ellos. Salmo 65:6-11. Pompeyo se glorificó una vez de esto, que con un solo golpe de pie podía levantar en armas a toda Italia. Pero el gran Dios, con un solo golpe de pie, o con una sola palabra, puede levantar en armas no solo a Italia, sino también a todos los ángeles del cielo y a todos los hombres de la tierra, a su antojo. Y en el poder de este Dios, la santidad eminente permitirá al hombre gloriarse todo el día. Donde la santidad es débil, allí los hombres se sostienen y caen según obran las causas secundarias. Pero donde la santidad es eminente, allí los hombres vivirán de la causa primera. Y, por mucho que las causas secundarias giren, ese hombre vivirá de ella y admirará a aquel que tiene una rueda dentro de cada rueda. Ezequiel 1:15-22. Séptimo, tienen poca santidad. Sean testigos de la flaqueza, la esterilidad y la infertilidad del alma que existe entre ustedes hoy mismo.
Ah, ¿cómo exclamarán la mayoría con el profeta Isaías? Oh, mi flaqueza, mi flaqueza. Isaías 24:16 y 10:16. Oh, nuestra flaqueza, nuestra esterilidad. Aunque Dios ha esperado muchos años por fruto, no he aquí más que hojas. He leído sobre la higuera india. Sus hojas son extremadamente anchas, pero su fruto no es más grande que un frijol. Ah, ¿cuántos cristianos hay hoy en día cuyas hojas de profesión son muy anchas, pero sus frutos de justicia y santidad son muy pequeños? Y como la higuera india, aunque de hermosas y hermosas dimensiones, desperdicia toda su savia y jugo en hojas y flores. Así también, en estos días, hay muchos que, aunque lucen hermosos y dan una buena impresión, desperdician toda su savia y vida espiritual en las meras hojas y flores de una profesión vacía. Ah, cómo son muchos de nuestros corazones como la isla de Patmos, que es tan estéril que nada bueno crece en ella. Todas las cosas buenas que crecen allí provienen de la tierra que se traiga de otros lugares. Miren, como un grupo de hormigas se afana en torno a un grano de arena, corriendo de un lado a otro, cansándose en sus diversos movimientos y vueltas, de un lado a otro, y sin embargo, nunca crecen, pues después de todos sus movimientos y agitaciones, siguen siendo las mismas en cuanto a la esbelta proporción de sus cuerpos. Así, muchos cristianos en estos días corren de un deber a otro, de una ordenanza a otra, de una opinión a otra, de un principio a otro, de un ministro a otro, de una iglesia a otra, de un camino a otro, de una noción a otra. Y, sin embargo, progresan poco en la santidad, crecen muy poco en el amor, la vida, la semejanza y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Son como aquellas mujeres insensatas de las que habla Timoteo, que siempre estaban aprendiendo, pero nunca pudieron llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:6-7. Y son como el país de Osisala, que abundaba en alegres flores, pero carecía de cereales nutritivos. Así también, estos abundan en alegres ideas y florecimientos, pero carecen de gracia y santidad. Séneca ha observado desde hace mucho tiempo que, a medida que los filósofos de su tiempo se volvían más y más eruditos, también se volvían menos y menos morales. Y hay algo más evidente en estos días que esto, a saber, que a medida que los hombres se vuelven más y más vanos en nociones y en una religión y profesión pomposas, también se vuelven menos y menos celosos y piadosos. La razón, dicen algunos, por la que Cristo maldijo la higuera, aunque aún no había llegado el tiempo de dar fruto, fue porque ofrecía un espectáculo glorioso con sus hojas y prometía mucho, pero no producía nada. ¿Qué es un árbol estéril? ¿Una tierra estéril o una matriz estéril, comparado con un corazón estéril? Muchos en nuestros días son como el ciprés, que cuanto más se riega, más se marchita. De la misma manera, cuanto más se riega a muchos con los medios de la gracia, más se marchitan. Cuanto más cae sobre ellos el rocío del cielo, y cuanto más maná celestial llueve diariamente a su alrededor, más pobres, infructuosos y estériles se vuelven. Esas almas harían bien en recordar que los árboles que no son para dar fruto, son para el fuego. Juan 15:6, Hebreos 6:8. Para terminar, permítanme decirles que temo, como Agustín, que muchos se lamentan más por la esterilidad de sus tierras que por la de sus vidas, y por la esterilidad de sus árboles que por la de sus almas, y por la pérdida de su ganado que por la pérdida del rostro de Dios. En octavo y último lugar, tienen poca santidad. Sea testigo de la gran indiferencia e inconstancia que se encuentra entre ustedes. Ah, ¿cuántos cristianos hay en estos días de luz evangélica a quienes les da igual a quién oyen o qué oyen? A quienes les da igual si oran o no, si siguen el orden evangélico o no, si mantienen una comunión íntima con Dios o no, si disfrutan o no de la Santa Cena. Oh, cuánta inconstancia se encuentra entre muchos en estos días. Muchos solo son constantes en la inconstancia. Lord Paulet conservó gran favor y posiciones bajo Enrique VIII, papista, y bajo el rey Eduardo VI, protestante, y bajo la reina María, papista, y bajo la reina Isabel, protestante. Y al preguntársele cómo podía lograrlo, respondió que siempre imitaba al sauce y no al roble. Ahora están a favor de las ordenanzas y en otras ocasiones están en contra de ellas.
Ahora las ordenanzas son cosas preciosas y gloriosas, y después son cosas miserables. Ahora proclaman esto y aquello por verdades gloriosas, y pronto las critican como errores peligrosos y perniciosos. Ahora proclaman a Pablo y critican a Apolos, y después proclaman a Apolos y critican a Pablo. Ahora están a favor de esta forma, y momentáneamente están a favor de aquella forma. Ahora son muy celosos, y pronto son muy tibios. Ahora están a favor de adorar a Dios según las reglas de las Escrituras, y después están a favor de adorar a Dios según las prescripciones humanas. Ahora tienen sus ráfagas de devoción, y pronto se calman por completo. Ahora están llenos de vida, y al poco tiempo se vuelven muy torpes. Ahora se mantienen firmes, y luego vacilan. Ahora confían en que todo estará bien, y pronto lo dan todo por perdido. Ahora darán sus vidas por Cristo, y en otro momento tendrán miedo de reconocer a Cristo. Ahora bien, ¿qué revela esta indiferencia e inconstancia? O una falta total de santidad, o que la santidad está en un punto muy bajo en el alma de estos hombres. Estos 8 argumentos evidencian claramente que muchos, aunque no podría decir que la mayoría, cristianos solo han alcanzado pequeñas medidas y grados de santidad. Ahora, para impulsarte a esforzarte por alcanzar mayores grados de santidad, considera que cuanto más aumente tu santidad, más honrado y glorificado será el gran Dios. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. La fecundidad en santidad coloca la corona más importante de gloria sobre la cabeza de Dios. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Cuanto más eminente sea una persona en santidad, más clara y convincentemente proclamará a Dios ante todo el mundo como un Dios rico, pleno, generoso y sobreabundante. Nada impulsa tanto a los hombres a admirar a Dios y a exaltarlo tanto como la fecundidad de un cristiano en santidad. Oh, cuán bueno debe ser ese Dios, cuyos siervos son tan buenos, decían los paganos. Oh, cuán glorioso en santidad debe ser ese Dios, cuyo pueblo es tan santo. Miren, así como un niño próspero es un orgullo para su madre, un siervo rico, un honor para su amo, y una cosecha abundante es la alabanza del labrador. Así también el cristiano que prospera en la gracia, que se enriquece en santidad, es el mayor honor, el más alto honor y la más dulce alabanza a Dios en el mundo. El árbol del jardín de Alcino siempre tenía flores, brotes y frutos maduros, uno debajo del otro. Oh, señores, esos árboles de justicia, que no solo tienen las flores y los brotes de la santidad, sino también los frutos maduros de la santidad, uno debajo del otro, son el mayor honor y la mayor gloria a Dios en el mundo. Isaías 61:3, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para la exhibición de su esplendor. ¿Qué dirán los hombres al contemplar tu eminencia en santidad? ¿Acaso no dirán, ciertamente Dios no es un amo severo, cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció semilla? Mateo 25:24. Ciertamente, Él mantiene una casa noble. Sus mesas están ricamente servidas, sus copas rebosan, alimenta. Sí, agasaja a sus siervos con las más selectas rarezas y variedades que el cielo ofrece. Sean testigos de su floreciente y próspero estado en gracia y santidad. Y así, verán que cuanto más aumente su santidad, más exaltado y magnificado será el Dios del cielo. En segundo lugar, para animarte a esforzarte por alcanzar mayores grados de santidad, considera que cuanta más santidad alcances, mayor será tu gozo y consuelo en este mundo. Aunque la más mínima chispa de verdadera santidad sin duda llevará a alguien al cielo, solo una eminencia en santidad te permitirá caminar cómodamente hacia él. Cuanta más santidad tenga una persona, más disfrutará de Dios, en cuya presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Y cuanto más disfrute de la presencia de Dios, mayor será su gozo en este mundo. Miren, así como una pequeña estrella da poca luz, así también un poco de santidad da poco consuelo. Y así como las estrellas más grandes dan la mayor luz, así también las mayores medidas de santidad siempre producen los mayores consuelos. El gozo divino fluye y refluye, así como la santidad fluye y refluye. El consuelo del alma sube y baja, como la santidad.
Una gran santidad conlleva la mayor evidencia de su realidad. Cuanto más clara y evidente sea la realidad y sinceridad de la santidad de una persona, más fuertes serán las fuentes de gozo y consuelo en su alma. Una gran santidad conlleva la mayor evidencia de la unión y comunión de una persona con Dios. Y cuanto más evidente sea su unión y comunión con Dios, más se llenará su alma de ese gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. En grandes dosis de santidad, una persona puede ver y leer la mayor parte del amor de Dios, su rostro, su favor y su corazón. Hechos 9:31. Y cuanto más bendecida sea una persona con esta visión, más brotará en su alma ese don de gracia, el gozo divino. Cuanto mayor sea la santidad y la santificación que alcance una persona, más claras y brillantes serán las evidencias de su justificación. Ahora bien, cuanto más claras sean las evidencias de su justificación, más fuerte será su consuelo. Romanos 5:1-3 y 8:30 al 35. Y, de hecho, las aguas más fuertes de consuelo siempre fluyen de una visión clara y un verdadero sentido de la justificación de una persona. Nadie vive tan cómodamente, nadie lleva la cruz con tanta dulzura, nadie resiste al diablo y al mundo con tanta firmeza, ni nadie morirá con tanta alegría como quien vive y muere con una visión clara de su justificación. Cuanta más santidad alcance una persona, más se disiparán sus temores, más se resolverán sus dudas y se eliminarán todos esos impedimentos que comúnmente impiden el gozo y el consuelo. ¿Y cuál será el feliz resultado de estas cosas, sino la llegada de un mar de gozo y consuelo al alma? No son las riquezas, ni los honores, ni los aplausos, ni el conocimiento, ni los amigos, ni un gran nombre en el mundo, sino una eminencia en santidad, lo que puede elevar las fuentes del gozo divino en el alma de un cristiano. Aunque las ventanas del templo fueran anchas por fuera pero estrechas por dentro, sin embargo, el gozo y el consuelo de un cristiano eminente en santidad es amplio y pleno por dentro, aunque sea estrecho y contraído por fuera. Oh, señores, como siempre que desean un gozo pleno, trabajen por un corazón lleno de santidad. Sus consuelos serán siempre escasos y escasos si su santidad es baja. ¿Por qué los ángeles siempre tienen arpas en sus manos y aleluyas en sus bocas, sino porque han alcanzado la plenitud de la santidad? Tercero, para incitarlos a trabajar por grados más elevados de santidad, consideren que cuanto más santa sea una persona, más se revelará y manifestará el Señor a sí mismo, y su mente y voluntad a ella. Juan 14:21-23. Oseas 6:3. Ezequiel fue un hombre de eminente santidad y un hombre que tuvo visiones gloriosas y misterios profundos y descubrimientos raros de Dios y de las grandes cosas que sucederían en los últimos días, que le fueron reveladas. Y Daniel fue un hombre de gran santidad. Y oh, qué secretos y misterios le reveló Dios. Véanse los capítulos 2, 4, 6, 8 y 12 de Daniel. Muchas de esas grandes y gloriosas cosas que conciernen a la destrucción de las cuatro últimas monarquías y al crecimiento, aumento, exaltación, florecimiento, perdurabilidad, invencibilidad e inconquistibilidad de su propio reino, le fueron reveladas. Entre todos los apóstoles, Pablo fue un hombre de la mayor santidad. Y de todos los apóstoles, Pablo tuvo las revelaciones y descubrimientos más gloriosos de Dios manifestados a él. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Testigo de esas gloriosas revelaciones que tuvo cuando fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras inefables, o palabras sin palabras tales como palabras que eran demasiado débiles para expresar, tales como no era posible para el hombre expresarlas, y eso ya sea porque trascendían la capacidad del hombre en esta vida, o porque al apóstol se le prohibía expresarlas, siéndole reveladas a él, no para el uso público de la iglesia, sino solo para su estímulo particular, para que pudiera ser más capaz de enfrentar todas las dificultades, peligros y muertes que lo acompañarían en el desempeño concienzudo de su trabajo ministerial. Algunos de los antiguos opinan que vio la esencia de Dios, pues, dicen, otras cosas en el cielo podrían haber sido expresadas, pero la esencia de Dios es tan grande y gloriosa que ningún hombre, ni ángel, puede expresarla ni declararla. Pero aquí debo pedir permiso para discrepar, pues la Escritura es clara en esto.
Ningún hombre ha visto al Señor de esta manera en ningún momento. Juan 1:18, Primera de Timoteo 6:16, Primera de Juan 4:12. Y que nadie puede ver al Señor de esta manera y vivir. Y a pesar de ser un gran favorito del cielo como Moisés, solo podía ver la espalda de Dios. Solo podía contemplar algunas representaciones inferiores de Dios. Otros dicen que oyó el canto celestial de los ángeles y de los espíritus benditos, que era tan dulce, tan excelente y glorioso, que ningún hombre mortal era capaz de expresarlo, y esto de los dos es lo más probable. Pero ningún hombre está obligado a hacer de esta opinión un artículo de su fe. Creo que podemos concluir con seguridad que, en este éxtasis, además de la contemplación de los misterios celestiales, sintió un deleite y un placer indescriptibles, semejantes o incluso superiores a los que Adán experimentó en el paraíso terrenal. Sin duda, el apóstol vio y oyó cosas tan excelentes y gloriosas que la lengua de cualquier mortal no podía expresarlas. Así, Juan era un hombre de excepcional santidad, y Cristo le revela el estado general de su iglesia y todo lo que sobrevendría a su pueblo desde el tiempo de Juan hasta su segunda venida. Cristo le da a Juan una representación fiel de todos los problemas, pruebas, cambios, misericordias y glorias que, en todos los tiempos, épocas y lugares, acompañarían a su iglesia, hasta que Él viniera en toda su gloria. Unos 60 años después de la ascensión de Cristo, Cristo viene a Juan y le abre el corazón, le abre el alma y le revela todo ese cuidado, ese amor, esa ternura, esa bondad y esa dulzura que Él mostraría hacia su iglesia, desde ese mismo momento hasta el fin del mundo. Cristo le dice a Juan que, aunque había estado ausente y aparentemente en silencio durante unos 60 años, no estaba tan absorto en los deleites, placeres y gloria del cielo como para que le despreocupara el destino de su iglesia en la tierra. ¡Oh, no! Y por eso revela sus secretos más selectos y le revela a Juan los misterios más ocultos y gloriosos que jamás se habían dado a conocer a hombre alguno. Así como nadie tuvo tanto el corazón de Cristo como Juan, tampoco nadie tuvo tanto el oído de Cristo como Juan. Cristo distingue a su siervo Juan de entre todos los hombres del mundo y le da a conocer todas las felices providencias y todos los tristes sucesos que sobrevendrían a los seguidores del Cordero, para que supieran qué pedir en oración, qué esperar y qué esperar. También le declara a Juan toda la ira y la venganza, toda la desolación y la destrucción que sobrevendrían al falso profeta, a la bestia y a todos los que los siguieron, a quienes los adoraban y que habían recibido sus marcas, ya sea en la frente o en la mano. Leemos acerca del santo Policarpo, que mientras yacía en su cama, vio en una visión que la cama se incendiaba bajo su cabeza. Y así Dios le advirtió y le manifestó qué clase de muerte moriría. Y así sucedió, porque fue quemado por la causa de Cristo, y con regocijo selló la verdad con su sangre. Juan Hus fue un hombre eminente en santidad. Nació en Praga y fue pastor de la iglesia de Belén. Su nombre, Hus, en bohemio, significa ganso. En su martirio, les dijo que si lo asaban en el fuego, de las cenizas del ganso, 100 años después, Dios suscitaría un cisne en Alemania que continuaría la causa por la que sufrió, y cuyos cantos espantarían a todos esos buitres. Esto se cumplió con exactitud en Lutero, cuyo nombre en bohemio significa cisne, pues Dios lo elevó como un instrumento famoso en sus manos, quien llevó adelante esa gloriosa causa con gran éxito. Lutero fue un hombre de gran santidad, y habiendo orado con Dios con mayor fervor que de costumbre, se acercó a sus amigos y les dijo con gran confianza que Alemania estaría bien para siempre. Sabía lo que se había hecho en el cielo, por lo que Dios había obrado en su corazón. Y así fue. El último mártir que fue quemado en Smithfield les dijo a los fieles que se sintieran bien, pues estaba plenamente convencido de que él sería el último en sufrir bajo el reinado de María. Y así fue. Así, ven que a hombres de la mayor santidad se les han dado a conocer las manifestaciones y descubrimientos más claros y selectos de Dios y de su mente, en consonancia con esa promesa selecta que tienen en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas, ocultas, como los racimos de uvas bajo las hojas de la vid que no conoces.
Dios dará a conocer a sus santos las cosas más ocultas y abstrusas. Y cuanto más santos sean, más conocerán las cosas más secretas y misteriosas de Dios. Juan 7:17. El que quiera hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Cristo estará más abierto a quienes le sean más obedientes. Quienes más se apeguen a la voluntad de Cristo conocerán más de la doctrina de Cristo. David fue un hombre de gran santidad, como lo evidencia el glorioso testimonio que Dios dio de él en Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad, para notar la eminencia, trascendencia, universalidad y sinceridad de su obediencia. Ahora bien, si tan solo examinan 2 de Samuel 7:27, verán cómo el Señor se declara y da a conocer sus intenciones hacia él. Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, has revelado esto a tu siervo. Pero el hebreo es más completo y excelente. En el original dice así: Señor, has revelado esto a oídos de tu siervo. Ahora bien, el énfasis reside en esas palabras: a oídos de tu siervo. Cuando Dios se da a conocer a sí mismo y sus intenciones a quienes son eminentes en santidad, lo hace en su oído. Dios le dice a David al oído que le edificará una casa, es decir, que le daría su reino a él y a su posteridad. Esta fue una noticia bendita, y Dios se la dice al oído. A nuestros amigos y favoritos más especiales, a menudo les susurramos al oído, cuando queremos compartir con ellos nuestros propósitos, intenciones y resoluciones más secretos e importantes, les susurramos al oído. Estas personas, eminentes en santidad, son los grandes favoritos del cielo, y Dios les revela al oído muchos secretos excepcionales que todos los demás ignoran. Bueno, señores, para terminar, recuerden esto. No hay personas en la tierra tan preparadas y aptas para las manifestaciones más claras, plenas y elevadas de Dios, como aquellos que son eminentes en santidad. Ni hay nadie que valore tanto las manifestaciones de Dios como los hombres eminentes en santidad. Ni hay nadie que mejore con tanta humildad, fidelidad, constancia y minuciosidad todo lo que Dios les dé a conocer, como los hombres famosos por su santidad. Por lo tanto, como siempre que deseen que Dios se manifieste y revele su voluntad de manera eminente, esfuércense por alcanzar una mayor medida de santidad. Ahora, cuanta más santidad tenga una persona, menos carne, contaminación y corrupción habrá en todos sus deberes y servicios, y cuanto menos del viejo hombre haya en todas nuestras ofrendas santas, más deleitarán a Dios. Cuanta más santidad tenga una persona, menos humano será y más de Cristo y del Espíritu en todos sus deberes y servicios. Y, sin duda, cuanto menos humano sea, y más de Cristo en los deberes, más agradables y placenteros serán para el Señor. Cuanto más santo sea un hombre, más se dedicará a sus deberes, y cuanto más se dedique a ellos, más agradables y placenteros serán para Dios. Dios es Espíritu. Juan 4:23-24. Y solo se deleita con aquellos deberes en los que reside el espíritu del hombre. El corazón es la recámara del Rey del cielo, es su lecho de especias, es su trono real, en el que se deleita sentarse y gobernar. Un corazón santificado en sus deberes prevalecerá ante Dios por las coronas, mientras que una lengua de plata no prevalecerá ante Dios por las migajas. Cuanto más santo sea un hombre, más deleite y placer encontrará en los deberes y servicios piadosos. Cuanto mayor sea su fuerza natural, más fácil será su caminar y más deliciosamente trabajará. Cuanto más llenas de plumas sean sus alas, con más facilidad y placer, volará el pájaro. De la misma manera, cuanto más llena esté el alma de santidad, con más facilidad, más placentera y deliciosamente caminará. Sí, correrá. Sí, volará en todos los caminos de los mandamientos de Dios. Todo yugo de Cristo es suave, y cada mandamiento de Cristo es gozoso para quien se destaca en santidad. Salmo 48 y 119:32. Mateo 11:29. Primera de Juan 5:3. Ahora bien, cuanto más se deleita y disfruta un hombre en los deberes y servicios piadosos, más se deleita y disfruta Dios en sus deberes y servicios piadosos. Cuanto más se conmueve el corazón de un cristiano con los deberes de la piedad, más se conmueve el corazón de Dios con esos deberes. Miren, así como no hay deber que afecte el corazón de Dios, que no afecte primero al nuestro,
Así también, todos esos deberes y servicios que son divinamente agradables y deleitosos para nuestra nobleza, también son agradables y deleitosos para Dios mismo. Estoy seguro de que el gran Dios, que es el Dios de dioses, se complace y se deleita más con los sacrificios de oraciones y alabanzas que se ofrecen con las manos más puras y con el corazón más limpio. Y por lo tanto, como siempre deseaste que Dios se complaciera y deleitara singularmente en todos tus deberes y servicios, esfuérzate por alcanzar una eminencia en santidad. Considerad que no hay pueblo bajo el cielo tan fuertemente obligado y comprometido con la perfecta santidad en el temor del Señor como vosotros, pues sois los únicos en la tierra hechos partícipes de la naturaleza divina, y que tenéis un espíritu más excelente en vosotros que el de los hombres de este mundo, y que tenéis principios más excelentes en vosotros, como conocimiento, sabiduría, fe, amor, abnegación, humildad, para ayudar al avance y aumento de la santidad, que los que tienen otros, cuyas almas son ajenas, sí, enemigas, a esos nobles y divinos principios. Ustedes son las únicas personas en la tierra sobre quienes todas las exhortaciones y mandatos para crecer en santidad, para aumentar en santidad, y para perfeccionar la santidad en el temor del Señor, recaen de manera más inmediata, más directa, más eminente, más rotunda y más completa, como pueden ver fácilmente al comparar estas escrituras. Segunda de Corintios 7:1 y 13:11. Colosenses 2:7. Hebreos 6:1. Primera de Corintios 15:58. Oh señores, cuán gloriosamente debería estar adornada con santidad esa casa, que es del propio edificio de Dios. Y cuán fructíferos deberían ser esos viñedos y jardines, que son de la propia plantación de Dios. Y cuán llenos deberían estar esos pozos, que son de la propia excavación de Dios. Y cuán dulces deberían ser esas flores, que son de la propia plantación de Dios. Y cuán maduros deben ser aquellos frutos que son del propio injerto de Dios. Oh señores, ¿volará el águila cada vez más alto? ¿Brillará el sol cada vez más brillante? ¿Correrá el gigante refrescado por el vino cada vez más rápido? ¿Será la mujer embarazada cada vez más plena y más grande? Y no volarán ustedes, pueblo de la santidad de Dios, cada vez más alto en santidad, brillarán cada vez más en santidad, correrán cada vez más rápido en los caminos de la santidad, crecerán cada vez más plenos y más grandes en los nacimientos de santidad. Oh señores, la santidad en un cristiano no es como una estrella en el cielo, ni una piedra en la tierra, ni una bala en un arma, que siempre es la misma. Pero la santidad es como la semilla, que al ser sembrada en los surcos de la tierra, primero brota en una hierba, y luego en una espiga, y luego en maíz maduro. Mateo 13:23, Marcos 4:28. La santidad es como las aguas en el santuario de Ezequiel, que suben gradualmente. Ezequiel 47:3-4. Primero subió a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y luego a un río poderoso que no se podía cruzar. La santidad es como la casa de David, que se hizo más y más fuerte, segundo don Samuel 3:1, y como los cedros del Líbano, que se hacen más y más grandes, Oseas 14:6-7. Oh, cristianos, nadie está tan fuertemente obligado a ir de fe en fe, de fortaleza en fortaleza y de santidad en santidad como ustedes. Oh, deben esforzarse por llenarse hasta el borde de santidad. Considera que cuanta más santidad alcance un hombre, más audaz, valiente, resuelto, varonil y heroico, será ese hombre para Dios y la piedad. Segunda de Corintios 1:8-12. La santidad ennoblece el corazón, lo eleva, y cuanto más altas sean las fuentes de santidad en el corazón, más alto lo eleva y más lo endurece para Dios y la piedad. Cuanta más santidad tenga un hombre, más resueltamente se opondrá al pecado, más divinamente despreciará al mundo, más valientemente pisoteará las tentaciones y más heroico será bajo todas sus aflicciones. Los hombres de mayor santidad han sido hombres de mayor valentía. Testigos son Nehemías, los 3 jóvenes hebreos, Daniel y todos los santos profetas y apóstoles. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Sí, como un león joven, como lo expresa el hebreo, que está en su sangre caliente y no teme a nada. Consideren que cuanta más santidad alcance un hombre, más útil y provechoso será para su generación. David fue un hombre eminente en santidad e igualmente útil para su generación.
Hechos 13:36. Porque David, después de haber servido a su generación por la voluntad de Dios, durmió. Los hombres con poca santidad serán poco útiles para su generación, pero los que tienen una gran santidad serán muy útiles para su generación. Los hombres con pequeñas granjas y pocos recursos son poco útiles para su país, pero los que tienen grandes granjas, grandes recursos y abundantes ingresos son muy útiles para su país. Cuánto bien hace a veces un hombre rico en un pueblo, una ciudad, un país, así también un santo rico en gracia y santidad. Oh, cuánto bien hace a todos los que están a su alrededor. Hombres sin santidad y otros con poca seguirán buscando un interés propio de honor, lucro, amistad o parentesco. Y esto lo hemos visto evidente entre nosotros en estos últimos días. Y por lo tanto, como siempre que deseen ser eminentemente útiles en su generación, procuren alcanzar la santidad. Considera que los tiempos en que vives exigen esto de tu parte. Ahora, cuanto peores sean los tiempos, mejor debe esforzarse todo cristiano por ser. Cuanto más profana sea la época en la que vivimos, más santos debemos esforzarnos por ser. Oh señores, ¿de qué otra manera recompensarán al gran Dios, si se me permite la expresión, por todas las deshonras que le arroja la incomparable despreocupación y maldad de los tiempos actuales? ¿De qué otra manera brillarán como luces en medio de una nación corrupta y perversa? Deben vivir vidas limpias e inocentes como hijos de Dios en un mundo oscuro lleno de gente corrupta y perversa. Que sus vidas brillen ante ellos. ¿De qué otra manera convencerán las conciencias y callarán a hombres malvados e irrazonables? ¿De qué otra manera serán testigos del Señor contra esta generación pecadora y adúltera? Considerad cómo los hombres del mundo estudian y se esfuerzan por abundar y aumentar en bendiciones mundanas. Oh, qué alboroto hay entre los mundanos para acumular casa por casa y campo por campo, para convertir 100 en 1000 y 1000 en 10,000. Isaías 5:8. Oh, qué triste es pensar que Satanás recibirá más servicio de un mundano por una onza de oro que Dios por el reino de los cielos. Aunque el mundo en toda su valentía no es mejor que las ciudades que Salomón dio a Hiram, a las que llamó Kabul, es decir, desagradables o sucias. Primera de Reyes 9:13. Sin embargo, oh, cuán locos están los hombres por él. Aunque todas las cosas grandes, alegres y gloriosas del mundo puedan asemejarse apropiadamente a la fruta que nos deshizo a todos, que era hermosa a la vista, suave al tacto, dulce al gusto, pero mortal en su acción. Sin embargo, oh, cuánto aman los hombres estas cosas, y cuánto anhelan la mayoría tocarlas y saborearlas, aunque un toque, un sabor, pueda excluirlos del paraíso para siempre. Oh señores, qué insensatos son aquellos que se atreven a arriesgar la pérdida de un paraíso por un desierto, de una corona por una migaja, de un reino por una cabaña, y de perlas por nimiedades. Y sin embargo, son tan necios todos aquellos que se gastan multiplicando y aumentando sus goces terrenales. Los hombres, en su afán por las cosas de este mundo, parecen actuar con un poder inagotable. Nunca se cansan de acumular sacos sobre sacos, ni de agrandar sus tiendas, ni de aumentar sus ingresos. Ahora bien, oh, cómo debería esto incitar a cada alma bondadosa a añadir gracia sobre gracia y santidad sobre santidad. Oh, que los hombres del mundo no los superen, que no los superen en sus actos. Oh, que la naturaleza no supere a la gracia. Oh, que los gusanos de este mundo sepan que los principios divinos son demasiado elevados y nobles para ser igualados o eclipsados por cualquier cosa que puedan hacer. Oh, señores, crecerán los niños en sus familias, los bueyes en sus establos, los peces en sus estanques, la hierba en sus campos, las flores en sus jardines, y no crecerá la santidad en sus corazones. Consideren que cuanta más santidad alcancen en este mundo, más pesada y pesada será, más brillante y gloriosa será la corona de sus fieles ministros. Oh señores, a medida que ascienden en santidad, así también las fuentes de gozo brotan cada vez más en las almas de sus ministros. Segunda de Juan 4. Oh cristianos, no son sus nociones seráficas ni su pomposa profesión, ni sus buenas palabras, ni sus dulces miradas, ni sus cortesías, ni sus atenciones, lo que alegra los corazones de sus ministros, ni lo que acrecentará su corona,
sino que un aumento de santidad hará ambas cosas. Romanos 15:14. Ahora bien, todos los que son trabajadores esmerados y fieles en la viña de Cristo recibirán una noble y generosa compensación por su labor. Nadie cerrará ni abrirá una puerta en la viña de Cristo gratuitamente. Nadie trabajará allí una hora sin recibir una recompensa. Todos los ministros fieles son colaboradores de Cristo en la labranza espiritual. Cavan con Cristo, plantan con Cristo, podan con Cristo, riegan con Cristo y velan con Cristo. Primera de Corintios 3, 8, 9. Y por lo tanto, Cristo les concederá una quinta parte de la gloria y la recompensa consigo mismo. Así como Él tiene sus 1000 monedas de plata, así también se asegurará de que ellos tengan sus 200 monedas de plata. 1000 es el número de la perfección, y aquí se puede notar la plenitud de gloria que Cristo debería tener. Y las 200 pueden notar la gran proporción de gloria celestial que tendrán todos los trabajadores fieles en la viña de Cristo, quienes han contribuido al florecimiento de esa viña. Mateo 10:15. Miren, así como el desarrollo del niño aumenta el consuelo y el crédito de la nodriza, la fecundidad del campo aumenta el placer y el deleite del labrador, y la salud y el crecimiento del rebaño aumentan el gozo y la recompensa del pastor. Así también el aumento de la santidad, la prosperidad y la fecundidad de las almas en santidad aumentan el crédito y el consuelo, el placer y el deleite, el gozo y la recompensa de los ministros fieles y esmerados, que son nodrizas, agricultores y pastores, en el lenguaje de las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto que los ministros fieles son un grato olor para Dios, tanto en los que se salvan como en los que perecen, segunda de Corintios 12, 1, 2. Aunque su labor, ya sea acertada o fallida, sea aceptada y será recompensada por el Señor, como el médico recibe sus honorarios, aunque el paciente muera, y la enfermera su salario, aunque el niño no prospere, y el viñador su salario, aunque las viñas no den fruto, sin embargo, cuanto más ganen hombres para el cielo, y cuanto más por sus medios se lleve a cabo la obra de santidad en los corazones y vidas de los hombres, más pesada será su corona de gloria, y mayor será su gozo y regocijo en el gran día de nuestro Señor. Isaías 49:15. Oh, señores, si vieran las lágrimas de sus fieles ministros, si oyeran sus profundos suspiros y gemidos, si conocieran sus fervientes y frecuentes oraciones por ustedes, si creyeran cómo se desgarran la cabeza y cuán dispuestos están no solo a entregarse, sino incluso a darlo todo al servicio de sus almas, ¿cómo exhortarían a sus propias almas a añadir santidad a la santidad? Sí, encarguen sus propias almas a la santidad perfecta en el temor del Señor. Bueno, amigos, como siempre, para aumentar el consuelo de sus fieles ministros aquí, y su gozo y corona en la venida de nuestro Señor, esfuércense por alcanzar mayores grados de santidad. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.